Buenos días, profesora. Mi nombre es Sheila Naomi Tamaras Rieta, estudiante de Ciencias Políticas. En el día de hoy vengo a presentarles mi video de la actividad final desde la competencia de Historia de las Ideas Políticas, basándonos en una revisión bibliográfica y en un contexto clave para determinar o desarrollar la actividad propuesta. Iniciamos principalmente, eh, iniciamos principalmente con una introducción teniendo en cuenta lo que es el reto de Macondo. Para ello me planteo la siguiente pregunta, la cual es: ¿cómo pueden las ideas del pasado ayudarnos a reconstruir la toma de decisiones del hoy? ¿Por qué es importante que las ideas políticas por qué son importantes las ideas políticas a lo largo de la historia y cómo influyen en la organización de las sociedades, ¿verdad? Las ideas políticas claramente no son teorías abstractas flotando en el aire, sino que son planos de construcción de nuestra realidad material. Primeramente podemos hablar de la creación de instituciones, ¿verdad? Conceptos como división de poder, que se utiliza mucho en la época de la Ilustración. También un concepto muy importante, el cual es los derechos fundamentales, que se utiliza mucho en la época del liberalismo clásico, o la justicia social, que también se sumó en la época de la modernidad, se convirtieron en constituciones, leyes y ministerios. Por lo tanto, defienden quién tiene el poder y quiénes no. Las ideas determinan quién es considerado un ciudadano con voz y voto. Por ejemplo, como explica Carole Pateman, el diseño original del contrato social de la Ilustración, donde delibera a las mujeres, delegándolas en el ámbito privado mediante un contrato sexual. Esto nos ayuda a entender la lucha por la igualdad de género actual no es un capricho, sino la corrección de un fallo histórico que se ha venido dando desde épocas muy antiguas. Y además de eso, también son herramientas de cambio. Cuando las sociedades entran en crisis, las ideas políticas del pasado sirven como brújula para reformar el presente, también para reformar el Estado y evitar el colapso de la tiranía. Okay. Entonces, partimos desde otra pregunta, la cual es: ¿cómo pueden las ideas del pasado ayudarnos a reconstruir la toma de decisiones hoy frente a la crisis de representación? Para resolver los problemas de hoy, como lo es la problemática que yo tomé, la polarización, desconfianza en los políticos y la desigualdad, debemos usar el botiquín de primeros auxilios que nos dejaron los pensadores de cada época. Aquí estimé un pensador representativo de cada época sugerida. Desde la época clásica, el propósito de la política, tomé la lección de Aristóteles, quien nos recuerda que el fin de la política es el bien común y la felicidad de la comunidad. Esto está estipulado en su escrito La Polis, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos aplicar en la vida actual o, o ahora en el día a día frente a la problemática actual? Se puede ver manifestado frente a gobiernos que a veces parecen trabajar solo para los intereses particulares o élites. La época clásica nos exige reorientar las decisiones públicas hacia las necesidades colectivas básicas y la participación ciudadana activa. Desde la época de la Ilustración, el límite del poder y la inclusión tomó la lección de Mill, J.S. Mill, quien nos dice que el poder del Estado debe detenerse donde empieza la libertad del individuo, siempre que no dañe a otros. ¿Cómo lo podemos aplicar en el día de hoy? En estos tiempos de polarización extrema, donde se intenta censurar al que piensa diferente. Mill nos enseña que proteger la libertad de expresión y la diversidad de opiniones es vital para que la democracia no se vuelva autoritaria. Ahora bien, desde la modernidad, la estructura económica y el diálogo, tomamos la lección de Marx y Habermas. Karl Marx nos advierte que las decisiones políticas suelen estar condicionadas por quienes controlan la economía, en este caso las clases sociales dominantes. Por su parte, Jürgen Habermas propone que la única forma de legitimar el poder es a través de las acciones comunitarias, como por ejemplo un diálogo libre, racional y sin coacción. Esto lo podemos ver reflejado en el día de hoy, en cuanto a que no podemos tomar decisiones o buenas decisiones políticas si ignoramos la desigualdad económica, según Marx. Para solucionar la polarización debemos reconstruir los espacios de debate público, los cuales están hoy dañados o están muy dañados o se ven influenciados por las redes sociales, bajo las reglas de respeto y la argumentación racional. Y desde las teorías contemporáneas y liberales, la justicia del siglo XXI, tomamos la lección de Nancy Fraser y Axel Honneth, quien nos dice que la justicia social actual no es solo dar dinero,
Fraser explica que requiere 3 dimensiones, la cual es la redistribución en cuanto a la justicia económica, el reconocimiento en cuanto al respeto a la identidad y la diversidad de género, etnia, etc., y la representación, que viene siendo la voz política. Honneth complementa que el descontento social nace del sentimiento del irrespeto o la falta de reconocimiento de la dignidad humana. Para finalizar, una conclusión de todo este contenido: para salvar nuestras democracias actuales y moldear nuevas estructuras de gobierno, no tenemos que inventar la rueda necesariamente, ¿verdad? Sino que debemos mirar hacia atrás, recuperar el sentido de la comunidad, de lo clásico, proteger la libertad de la ilustración, entender las tensiones de clases y el diálogo de la modernidad, y aplicar justicia tridimensional. ¿Cómo así justicia tridimensional? Redistribución, reconocimiento y representación de las teorías contemporáneas. Muchísimas gracias.